Bienvenidos y bienvenidas todos los que llegaron después de que no les había saludado porque ya habíamos empezado. Bueno, ya estamos aquí, vamos a dar paso a la palabra. Y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 1 y 2. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si leyéramos el capítulo completo, vamos a ver que está hablando de hombres y mujeres que tuvieron fe en Dios y hicieron cosas maravillosas. Algunos ofrecieron una ofrenda agradable al Señor por medio de la fe. Otros tuvieron hijos incluso ya habiéndoseles pasado la edad y siendo estériles, y tuvieron hijos por medio de la fe. Otros vemos que pusieron su fe en acción y conquistaron reinos. Otros pusieron la fe en acción y también llegaron a ser agradables delante de Dios. Por la fe vemos a Noé también, que él fue hecho heredero de justicia y pregonero de justicia, y que por la fe de Noé él y toda su familia se salvó. La fe es lo que mueve las montañas, la fe es lo que hace que sucedan las cosas. Cuando nosotros ponemos la fe en el Señor, cuando nosotros activamos nuestra fe, entonces ocurren los milagros, entonces ocurren las sanidades, entonces ocurren las cosas que era imposible para nosotros. Cuando nosotros activamos la fe. Y la fe dice que es la certeza de lo que se espera. Es una certeza en nuestro corazón, es una certeza en nuestro ser, de que hay algo que estamos esperando, pero no solamente es una certeza de que ahí está, sino que es una certeza de que lo vamos a recibir. Es la convicción de lo que no se ve. Es como el que llama las cosas que no son como si ya existiesen. Es como el que llama las cosas que no las ve con sus ojos naturales, pero las llama como si las estuviera viendo. Pero no como el que las llama así como diciendo cosas positivas o palabras positivas, sino porque está convencido, no de que lo que diga va a suceder, sino de que está convencido de que lo que ha dicho Dios va a suceder, de que lo que ha dicho Dios, eso se va a cumplir. Y entonces pone su fe en eso, pone su fe en esa palabra de Dios. De hecho, es importante que veamos lo siguiente, porque dice que en el versículo 1 y 2 del capítulo 12, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y lo que está diciendo es una cosa, lo que está diciendo es que la fe es lo que nos hace alcanzar aquellas cosas que por nuestras fuerzas son imposibles. Aquello que cuando nosotros
vamos al médico, cuando vamos al doctor, cuando vamos a algún lugar y nos dice, no, esto no puede ser más. Y ya no solamente con nuestras fuerzas, sino que nadie más puede ayudarnos. Eso es lo que le pasó a Abraham y Sara. Sara estéril y ya pasados de edad los dos. Algo imposible, nada los podría ayudar. Pero en ese momento ellos habían recibido una palabra de parte del Señor. Y cuando recibieron la palabra de parte del Señor, ellos creyeron la palabra. Y al creer la palabra se mantuvieron y anduvieron conforme a esa palabra, esperando, creyendo en sus corazones que aquel que lo había prometido era fiel para cumplirlo. Y entonces ellos andaban esperando y confiando en esa promesa. Llegado el tiempo, entonces Dios les dio un hijo conforme a su promesa. Amén. Y de la misma manera podemos ver que Abel puso su fe en acción cuando trajo su ofrenda delante del Señor. También trajo su ofrenda a Caín, pero no la trajo con fe. Pero Abel la trajo con fe, con el deseo, con el anhelo de agradar al Señor y trayéndole a Él lo mejor. Puso fe en lo que estaba dando, en lo que estaba haciendo. Y en cuanto puso la fe, dice que recibió testimonio de haber agradado a Dios. Abel y su ofrenda. Primeramente Abel. Y por cuanto Abel agradó a Dios, su ofrenda también le agradó. Y dice que eso fue por medio de la fe. Así que la fe es la que mueve montañas, la fe es la que llega al corazón de Dios. De hecho, unos versículos más adelante en el capítulo 11 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que está diciendo es que lo único que nosotros podemos poner de nuestra parte para agradar al Señor es la fe. Cuando nosotros hacemos cualquier cosa con fe, podemos agradar al Señor. Pero si lo hacemos sin fe, lo estamos haciendo como Caín. Y eso no le agradó al Señor. Pero nosotros queremos agradar al Señor y entonces vamos a poner en práctica, vamos a poner en acción la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y cuando nosotros lo hacemos en fe, entonces le agradamos al Señor. Dice también que hubo una persona que se salvó ella y toda su casa, una mujer, por la fe, por la fe. Ella no había recibido ninguna palabra de parte del Señor, pero toda la ciudad iba a ser atacada y ella recibió a los espías que venían de parte del pueblo de Dios y entonces les dijo, acordaos del bien que yo os he hecho. Y entonces les dijo algo así y entonces los espías le dijeron, ata esta cuerda de grana, átalo en tu ventana y todos los que estén bajo tu casa ese día se salvarán. Y dice que por la fe se salvó ella y toda su casa. Por la fe de la mujer, la puso en acción. Pero hay algo muy, muy, muy interesante en el versículo 1 y 2 del capítulo 12. Dice que puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Lo que está diciendo es que Jesús es el autor, es el que lo inventó. Y tiene el copyright, es el autor. Jesús es el que ha inventado la fe. Y Jesús es el que nos da a nosotros la fe también. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Así que Jesús ha inventado la fe. No es algo que cualquier uno de nosotros pueda inventar o le haya surgido una idea. El autor de la fe es Jesús. No es un filósofo, no es un líder espiritual. El que ha inventado la fe es Jesús.
Y Él ha dicho cómo debe funcionar, cómo funciona, y también ha dicho quién es el que hace que suceda lo imposible. Jesús inventa la fe y dice que para andar en fe y que para que sucedan las cosas, nosotros tenemos que tener convicción y seguridad de lo que esperamos y de lo que no vemos, pero que Él ya lo ha dicho. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, en sus promesas, en su palabra, estamos poniendo en práctica, en acción, nuestra fe. Y eso es lo que nos va a llevar a alcanzar lo imposible, a alcanzar aquellas cosas que para el hombre y para nosotros son imposibles, pero todo es posible para Dios. Alguien hace una pregunta en el Antiguo Testamento y dice, ¿habrá algo difícil para Dios? Y la responde el ángel Gabriel en el Nuevo Testamento cuando se encuentra frente a frente a María y le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Todas las cosas son posibles para el que cree. Para el que cree, todo le es posible. Simplemente has de creer, simplemente has de tener fe en tu corazón, simplemente has de activar la fe en tu corazón. Simplemente creer. Dice, cree solamente y tu hija será sana. Cree solamente. Lo único que necesitamos es creer en el Señor. En el Señor las cosas se reciben por fe y por gracia. Son por fe y para fe. Es por Él y para Él. Pero dice más. Dice en el versículo 2 del capítulo 12 que Él es el autor y el consumador de la fe. Y cuando habla del que es el consumador de la fe, está diciendo que Él es el que lo hace. Él es el que inventó la fe. Nosotros ponemos la fe en acción, nuestra confianza en Él, y entonces Él lo hace. Porque todas las cosas son en Él, por Él y para Él. En Él, por Él y para Él. Él es el principio y Él es el final. Él es el que inventa la fe y Él es el que la consuma. Nosotros, Él inventa la fe, nosotros la ponemos en acción en Él y Él consuma la fe. Él hace el milagro para que Él reciba la gloria. No a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria. Amén. Así que cierra tus ojos ahí en tu lugar, cierra tus ojos ahí donde estás. La palabra de Dios en esta mañana es esta. Confía en el Señor. Pon tu confianza en Él. El salmista dice en una ocasión, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, miraré a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, unos confían en ejércitos, otros confían en caballos, otros confían en los príncipes. Dice, pero mi salvación viene del Señor. De Él viene mi salvación. De ti viene nuestra salvación, Padre. De ti viene nuestra sanidad. De ti viene nuestra liberación. De ti viene, Señor, nuestra fortaleza. De ti viene, Señor. Señor, tú eres el autor y consumador de la fe. Tú eres el que ha puesto fe en nuestros corazones. Y nosotros en esta mañana ponemos nuestra fe y nuestra confianza en ti. La has puesto en nuestros corazones y nosotros ponemos nuestra fe en ti. No la ponemos en ninguna otra persona. No la ponemos en ninguna persona buena. No la ponemos en ninguna persona elocuente. Ponemos nuestra fe solo y único en Jesús, el dador de la vida.